Hola, bienvenidos. Vamos a hablar durante los próximos minutos del manejo de las citopenias y las infecciones en los pacientes con mieloma que reciben tratamiento con biespecíficos. Para eso tendremos una conversación, la doctora Mateos y yo, y vamos a empezar hablando un poquito de las citopenias. Mariví, ¿cuál crees tú que es la incidencia de citopenias en los pacientes que reciben tratamiento con biespecíficos? Gracias, Sonia. Las citopenias son acontecimientos adversos hematológicos que vemos de manera bastante frecuente en los pacientes con mieloma tratados con los anticuerpos monoclonales biespecíficos, pero es cierto que suelen estar restringidos a las primeras dosis. Cuando se hace la escalada de dosis, el primer ciclo pueden quedar también restringidos hasta máximo el segundo ciclo, pero habitualmente después no es frecuente ver citopenias. Podemos ver neutropenia grado 3-4, que puede estar presente hasta en más del 40% de los pacientes. Lo mismo es aplicable a la anemia. La trombopenia yo creo que es un poquito menos frecuente, y también vemos bastante frecuentemente linfopenia. Ello suele estar derivado más de que un efecto derivado del mecanismo de acción del fármaco, es del síndrome de liberación de citoquinas que condicionan la actividad de los linfocitos T para destruir el tumor, pues un poco de manera colateral afectan a las células hematopoyéticas y por eso vemos esas citopenias. Realmente no suelen ser un problema y de hecho los niveles de hemoglobina, neutrófilos y plaquetas que los pacientes requieren para poder recibir los anticuerpos biespecíficos son bastante flexibles: 500 gránulos, 8 gramos y medio de hemoglobina, 25.000 plaquetas. Y además se pueden manejar con el uso de factores de crecimiento, GCSF, para la neutropenia, intentando evitar el uso de estos factores de crecimiento durante la fase de escalada de dosis. Por lo tanto, es un acontecimiento adverso hematológico a conocer, a tener en cuenta, pero que en la práctica clínica yo creo que no impacta con graves problemas. Quizás, Sonia, no sé si consideras las infecciones probablemente sean el acontecimiento adverso no hematológico más relevante, y nos quieres poner en contexto un poquito cuál es la frecuencia y la severidad de las infecciones con los biespecíficos. Sí, yo estoy de acuerdo. Posiblemente las infecciones son el principal problema y donde tenemos que centrar el foco en el manejo de estos pacientes. Las infecciones ocurren tanto en los pacientes que reciben un biespecífico frente a la diana BCMA, sobre los pacientes que reciben también otros biespecíficos frente a otras dianas, con la salvedad que BCMA se expresa en linfocitos B maduros y en células plasmáticas normales, y la incidencia de infecciones graves grado 3 y 4 es un poquillo superior con los anticuerpos que van frente a esa diana que frente a los anticuerpos que van frente a GPRCC5D. Afortunadamente ahora conocemos perfectamente la incidencia, casi 2/3, en torno a un 70% de los pacientes van a hacer algún tipo de infección. En el caso de la diana BCMA vamos a tener infecciones graves en casi un 40% de los pacientes, mientras que los anticuerpos que van frente a GPRC5D, las infecciones graves pues bajan en torno al 20-25%. Como conocemos esa complicación, es muy importante que hagamos un manejo correcto, un manejo profiláctico, y utilicemos todas las medidas que tengamos a nuestra disposición para minorizar ese efecto y que los pacientes puedan mantener el tratamiento en las circunstancias óptimas. ¿Qué opinas tú, Mariví, de cómo se debe manejar las profilaxis? Hay que hacer profilaxis antibiótica, hay que hacer profilaxis viral. ¿Qué recomiendas tú para manejar bien a estos pacientes? Yo creo que el uso de profilaxis antes de empezar el tratamiento con los anticuerpos monoclonales biespecíficos es clave. La incidencia de infecciones que Sonia acaba de reportar viene de ensayos clínicos donde al principio no se conocía este acontecimiento adverso o no se preveía que fuera a ser tan frecuente y fundamentalmente severo en un porcentaje de pacientes. Con lo cual, una vez que tenemos esta información y sabemos que estas infecciones ocurren en relación, como has mencionado, con el mecanismo de acción del anticuerpo biespecífico, hay que implantar profilaxis. Yo diría que antes de empezar el tratamiento con los biespecíficos sería obligatorio empezar profilaxis antiviral para prevenir las reactivaciones virales con aciclovir o equivalente, e iniciar la profilaxis para la prevención del neumocistis carini,
con trimethoprim sulfamethoxazol, o si no fuera posible su uso, pues se pueden utilizar inhalaciones con pentamidina. Desde el punto de vista antibacteriano, no está recomendada la profilaxis antibacteriana para todos los pacientes. Yo creo que sería una profilaxis más individualizada en función del riesgo que tenga el paciente de hacer infecciones bacterianas, evaluado por el nivel de inmunoparesia y probablemente por la edad cronológica, las comorbilidades que tenga el paciente y la historia previa de infecciones. Lo mismo es aplicable para las infecciones fúngicas, que en principio no es recomendable una profilaxis para todos, a menos que el paciente hubiera recibido dosis altas de corticoides por haber tenido un CRS severo o el paciente tuviera una historia previa de infecciones fúngicas. Esto con respecto a las infecciones. Pero, Sonia, me gustaría que nos hablaras un poco acerca del uso profiláctico de las inmunoglobulinas, especialmente en el tratamiento de los pacientes con biespecíficos que van dirigidos contra BCMA. Yo creo que el papel de las inmunoglobulinas es clave. La mayoría de los pacientes empezarán tratamiento ya con un nivel basal de IgG por debajo de 400 como consecuencia de las terapias anteriores, y la mayoría de los pacientes que llegue con un nivel aceptable, pues durante los primeros meses tendrán niveles por debajo de 400, que es un poco la cifra que va a ser la guía para qué pacientes van a necesitar inmunoglobulinas sustitutivas. Esto unido a la incidencia previa de infecciones y al riesgo infeccioso de cada paciente individual guiará un tratamiento preventivo para intentar que los pacientes reciban la terapia de forma más segura. Lo recomendable es que, coincidiendo con el día 1 de ciclo, administremos una dosis entre 200 y 400 miligramos kilo de inmunoglobulinas y hacer controles seriados de IgG para mantener la cifra idealmente por encima de 500 o al menos por encima de 400. Sabemos, porque tenemos ahora datos y evidencia científica, de que es la medida más eficaz para prevenir sobre todo las infecciones grado 3 y 4, consiguiendo una disminución casi de un 80% de esos cuadros graves, lo que nos hace que la terapia se pueda administrar de forma mucho más segura. Y aparte de las inmunoglobulinas, Mariví, creo que hay otras medidas con respecto a la reducción o la intensidad de la dosis que nos podrían ayudar a reducir las infecciones. Efectivamente, inicialmente la mayoría de los anticuerpos biespecíficos que utilizamos en mieloma se administraban de manera semanal, de tal manera que una medida para intentar reducir la incidencia de infecciones ha permitido cambiar a esquemas de administración cada 15 días con teclistamab si el paciente está en respuesta completa y ha recibido 6 ciclos, con el elranatamab si el paciente está en respuesta a partir del ciclo 7, recibe el biespecífico cada 15 días, y eso se ha visto como reduce de manera significativa la incidencia de infecciones, y de hecho en la mayoría de los ensayos clínicos esto se ha analizado. Se ha visto que la mediana de tiempo al cambio a cada 15 días suele estar alrededor de los 9-12 meses de tratamiento, teniendo en cuenta algunas interrupciones y paradas por algunos acontecimientos adversos, y se ha visto cómo esto se traduce en una reducción importante de la incidencia de infecciones, con lo cual yo creo que es una medida hoy por hoy importante, y probablemente en el futuro se siga optimizando el esquema de administración de los anticuerpos monoclonales biespecíficos, planteando quizás dosis todavía más espaciadas, e incluso me atrevo a decir con la posibilidad de administrar tratamientos de duración fija que permita una recuperación de la población linfoide B, que permita una recuperación de las inmunoglobulinas. Sonia, ¿alguna recomendación para las vacunas? Sí, los pacientes deberían idealmente estar vacunados frente a los principales patógenos antes de iniciar el tratamiento, y las vacunas que serían especialmente recomendables sería la vacuna frente al COVID y la vacuna frente al herpes, porque aunque no lo hemos comentado, las infecciones virales son en torno a un 40 o un 50% de las infecciones en estos pacientes. Entonces, todo lo que podamos prevenir de infección viral, especialmente el COVID, que puede ser grave y severo a pesar de la vacunación,
vacunación. Entonces, anualmente hay vacuna de la gripe y va a haber vacuna del COVID. Estas vacunas se deberían poner estacionalmente y además los pacientes deberían recibir todo el calendario de vacunación que administramos a los pacientes post-trasplante o preinicio del tratamiento. Mariví, ¿cómo resumirías otros tipos de infecciones oportunistas que no estábamos acostumbrados a ver en el mieloma y que ahora empezamos a ver con biespecíficos? Me parece una pregunta muy relevante porque es cierto que cuando utilizamos este tipo de anticuerpos biespecíficos en los pacientes con mieloma, les dejamos al paciente un poco desnudo de inmunidad celular porque estamos consumiendo linfocitos T, y les dejamos un poco desnudos de inmunidad humoral porque fundamentalmente si atacamos BCMA no estamos dejando que se produzcan inmunoglobulinas normales. Esto cambia un poco para los anticuerpos monoclonales que van dirigidos frente a GPRC5D, pero lo importante es que cualquier infección oportunista puede ocurrir y no es raro el haber visto cómo en los ensayos clínicos se han reportado infecciones, reactivaciones de CMV con infecciones por CMV, infecciones por adenovirus, infecciones por parvovirus, en zonas donde la tuberculosis sea endémica, el dengue sea endémico. Todas estas infecciones oportunistas pueden ocurrir. Por ello, aunque es cierto que tenemos que hacer recomendaciones a veces específicas para el manejo de infecciones, a mí me gusta decir que cuando un paciente está en tratamiento con biespecíficos y presenta fiebre, el hematólogo tiene que estar abierto a que cualquier infección oportunista pueda aparecer, y eso yo creo que nos pone con una mente mucho más abierta que no restringirnos a algún tipo. Pero, Sonia, no me puedo resistir a preguntarte acerca del CMV. Es una pregunta muy recurrente. ¿Consideras que es apropiado monitorizar el CMV a lo largo del tratamiento o solo saber su situación basal? Es una pregunta interesante y es muy discutible porque no hay evidencia científica clara. Sabemos que muchos de estos pacientes harán reactivaciones asintomáticas con cargas virales bajas. Entonces, nuestra recomendación es hacer terapia preventiva siempre que hay síntomas asociados, pero no se recomienda hacer PCRs en pacientes asintomáticos porque las cargas bajas virales no se van a corresponder con enfermedad. Entonces, los pacientes se pueden manejar de forma segura sin hacer PCRs seriadas en ausencia de síntomas. Pues nada, muchas gracias, Sonia. No sé si quieres añadir algo para terminar. Yo creo que hemos cubierto todos los aspectos, pero si quieres terminar con alguna otra recomendación. La recomendación es que son terapias seguras y hacemos las profilaxis de la forma óptima, y afortunadamente ahora tenemos curva de aprendizaje para hacerlo de forma correcta. Con lo cual, para terminar, esperamos que las incidencias de infecciones reportadas en los ensayos clínicos que han condicionado el registro de estos anticuerpos biespecíficos mejore en la vida real con el uso de todas estas profilaxis y con el conocimiento que tenemos actualmente. Vamos a dar unos mensajes útiles para el manejo adecuado de los pacientes con biespecíficos con respecto a las infecciones. El primero, antes de iniciar un tratamiento debemos comprobar el estado vacunal de los pacientes y su nivel de IgG basal. Iniciar profilaxis frente a neumocistis carini con trimethoprim sulfametoxazol y frente a herpes con aciclovir o valaciclovir. Debemos tener una IgG basal y comprobar durante los primeros ciclos el estado de infecciones o la incidencia de infecciones para iniciar de forma precoz la reposición con inmunoglobulinas para mantener un nivel encima de 400. Debemos hacer de forma muy proactiva la búsqueda de síntomas de infección y actuar muy precozmente en el tratamiento, pensando que podemos estar ante infecciones diferentes, infecciones oportunistas o infecciones virales. Tratar siempre las infecciones por COVID y pensar en infecciones virales atípicas como reactivación de hepatitis, adenovirus o citomegalovirus, y recordar que una vez que los pacientes estén en remisión, una buena medida para disminuir la incidencia de infecciones es pasar a terapias menos intensivas como pautas quincenales o pautas mensuales. Todo esto hará que nuestros pacientes puedan recibir una terapia adecuada de forma segura. Como conclusiones de las citopenias en el tratamiento de los pacientes con mieloma,
con anticuerpos monoclonales biespecíficos, los hematólogos deben saber que el paciente tiene que tener un hemograma basal antes de iniciar el tratamiento y revisar que tiene niveles normales de hemoglobina, leucocitos, neutrófilos, linfocitos y plaquetas. Una vez se ha iniciado el tratamiento, es frecuente observar anemia, leucopenia, neutropenia, linfopenia e incluso trombopenia, que puede llegar a ser grado 3-4, quizás hasta en un 30-40% de los pacientes. Pero es cierto que estas citopenias suelen estar restringidas a los primeros ciclos, fundamentalmente a la fase de escalada de dosis y la administración de la primera dosis completa, como resultado de la liberación de las citoquinas por parte de los linfocitos T para ejercer su función antitumoral. Estas citopenias son reversibles y habitualmente a lo largo del tratamiento no solemos observar citopenias severas. En cualquier caso, los hematólogos deben saber que se puede utilizar soporte transfusional si es necesario, así como el uso de factores de crecimiento como el GCSF para estimular los granulocitos, con la única recomendación de evitar su uso si es posible durante la fase de escalada de dosis para que no haya un solapamiento en la liberación de citoquinas. Por lo demás, sabemos que a lo largo del tratamiento tener 500 gránulos, 8 gramos y medio de hemoglobina, 25.000 plaquetas son los niveles requeridos para poder administrar globalmente los diferentes anticuerpos biespecíficos en mieloma. Por lo tanto, prestar atención a su posible desarrollo, pero no va a ser una complicación que nos produzca problemas importantes en el manejo de los pacientes con mieloma con anticuerpos biespecíficos.